Capítulo 5. Traducción de direcciones de red para IPv4. NAT. Traducción de direcciones de red. Cuando se habla de direcciones de red, se tiene que saber diferenciar entre dos grupos de IPv, las cuales son las IP públicas y las IP privadas. Una IP pública no servirá específicamente para comunicarnos con lo que es la red pública. Por ejemplo, cuando nosotros queremos llegar a la gran nube llamada Internet, necesitamos una IP pública. Este tipo de IPs se asignan de manera única a cada dispositivo que requiera conectarse a Internet. Cabe mencionar que no existen diferentes dispositivos con la misma IP pública. Las IP públicas son únicas y nunca se podrán repetir. En el caso de las IP privadas, debido a que son locales, estas pueden repetirse en diferentes NAT, ubicadas en distintos lugares. Nosotros por lo general estamos conectados a una LAN y tenemos asignada una IP privada. Entonces, ¿cómo es posible que podamos conectarnos a Internet si para conectarse a Internet necesitamos una IP pública? Para esto debemos implementar una herramienta para que dada una IP privada nos lleve a una IP pública. Como muchos de nosotros tenemos configurada una IP pública, como por ejemplo 192.168.10.1, tendríamos que hacer uso de una IP pública. ¿Y quién provee esa IP pública? Nuestro proveedor de servicios. Entonces tenemos que hacer uso de un mecanismo para que nuestra IP privada sea capaz de hacer referencia a una IP pública. El mecanismo que nos proveerá este servicio será NAT, que es la traducción de direcciones de red, Network Address Translation. O sea que va a traducir una IP privada a una IP pública para que nosotros podamos tener acceso a Internet. En este caso es de manera estricta traducir una IP privada a una IP pública, aunque también se puede configurar un router para la traducción de una IP privada en otra IP privada, pero en realidad lo que necesitamos es esto, una IP privada a una IP pública. ¿Qué es NAT? NAT en realidad es un mecanismo que implementado en un router nos permite traducir una IP en otra IP. En este caso nos traducirá una IP privada en una IP pública para darnos conectividad hacia la red pública. Cuando en un router configuramos NAT, este va a generar una tabla. Dentro de la tabla NAT se deben de conocer algunos términos, como por ejemplo la dirección local interna, que es la dirección IP privada desde donde se quiere comunicar o donde comienza la comunicación, o mejor dicho, desde la red LAN hacia el Internet. La dirección global interna. Esta será la IP pública en la cual será traducida la IP privada, es decir, nuestra IP privada 192.168.10.10 será traducida en una IP pública 209.165.200.226 para que se pueda llegar a Internet, y la dirección global externa 209.166.201.1 es hacia donde se llevará la comunicación, como por ejemplo un servidor web. ¿Cómo funciona? Esta PC quiere comunicarse con el servidor web, entonces le enviará un paquete, digamos un ping. Este ping tiene como origen la dirección 192.168.10.10 y como destino 209.165.201.1, y como son redes diferentes, la PC enviará el paquete por su puerta de enlace, que es el router. El router detectará el origen, es una IP privada, y el destino es Internet. Hay que decir que las IP privadas no son enrutables en Internet, no existe en Internet, solo existen las IP públicas. Entonces, si en el router está configurado NAT, este router lo que hará será convertir esta IP privada 192.168.10.10 en esta IP pública 209.165.200.226, para que de esta manera el paquete se envíe con una dirección de origen 209.165.200.226 y dirección destino 209.165.201.1. Cuando el servidor responda, lo hará en su dirección de origen 209.165.201.1 y la dirección destino será la IP pública que había sido asignada 209.165.200.226.
Entonces el paquete viajará hacia la interfaz del router. Cuando este llegue al router, el router verá que en su tabla NAT y se dará cuenta de que esta IP pública ha sido asociada en una red privada. Por lo tanto, lo enviará hacia esta red privada y es así como se ejecuta el proceso NAT. Traducciones NAT. Las configuraciones NAT se pueden dar de dos maneras, estática y dinámica. La NAT estática es una asignación permanente una a una. Esto quiere decir que siempre se asignará la misma IP pública a la misma IP privada, útil para servidores web o los hosts que necesitan tener una dirección uniforme a la que se puede tener acceso desde la internet. Para configurarlo lo dividiremos en dos partes. Lo primero que debemos hacer es asignar la NAT o hacer el nateo de las IPs. Para eso vamos al modo de configuración global, ponemos IP NAT inside source static local IP, dirección local o privada, global IP, dirección pública. En la segunda parte es donde se identificarán las entradas y salidas de las interfaces. Aquí debemos ubicar la interfaz conectada a la red local. Por lo general, esta es una interfaz Fast Ethernet por Gigabyte Ethernet. Y decirle que ahí va a recoger los paquetes que van a ser traducidos. ¿Cómo le decimos eso? Con IP NAT inside. Igualmente tenemos que reconocer la interfaz que está conectada a la red pública, que por lo general son los seriales, y decirle IP NAT outside. Con esto estamos indicando que por aquí saldrán los paquetes ya traducidos. Ahora pasemos a ver la configuración del Packet Tracer. Vamos a configurar la NAT estática. Para eso abrimos el Packet Tracer. Va a ser un ejemplo sencillo, entonces vamos a ocupar una computadora, vamos a ocupar un router y un servidor. El servidor va a ser el que tenga la dirección pública. Conectamos los dispositivos. Y asignemos sus direcciones IP. A la computadora le vamos a asignar la dirección 192.168.10.2. Su gateway va a ser 192.168.10.1. Accedemos al servidor y su IP va a ser 200.168.1.2 diagonal 24 y su gateway 200.168.1.1. Accedemos al router y configuramos las IP de cada interfaz. Ingresamos a la interfaz Fast Ethernet 00 y le asignamos la dirección IP 192.168.10.1, 255, 255, 255.0. No should. De igual manera ingresamos a la otra interfaz, la 01, y le agregamos la IP 200.168.1.1, 255, 255, 255.0. No should. Con eso ya tenemos configurada nuestra topología. Ahora vamos a configurar la NAT estática. Para eso nos vamos a configuración global y colocamos el comando ipnat inside source static y colocamos la dirección LAN, que es la computadora. En este caso es la 192.168.10.2 y la dirección que queremos cambiar, que es la del servidor, entonces es la 200.168.1.1. Con eso ya tenemos creada la NAT. Ahora hay que darla de alta. Ingresamos a la interfaz 00 y colocamos ipnat inside. Ingresamos a la otra interfaz, la 01, que es la interfaz de salida, y colocamos ipnat outside.
con esto tenemos configurada y creada la NAT y dada de alta. Probemos haciendo ping desde la computadora hacia el servidor en modo simulación. Como podemos ver, es exitoso. Ahora revisemos en qué momento se hizo el cambio. Como podemos ver, la dirección 192.168.10.2 fue cambiado por la 200.168.1.1. Y con eso terminamos. NAT dinámica. Ahora vamos a configurar una NAT dinámica, que es una asignación no permanente. Esto quiere decir que no siempre una misma IP privada va a hacer correspondencia con la misma IP pública. Ahora, con traducciones de red NAT dinámicas, vamos a tener un conjunto de direcciones globales internas, o que es lo mismo decir un conjunto de IPs públicas. Esta configuración la dividiremos en tres partes. La primera parte son las configuraciones previas. En esta parte definiremos un pool de direcciones públicas, ya que utilizaremos direcciones públicas para definir el conjunto. Es lo siguiente: IP NAT pool, name, nombre del pool, start, IP, inicio del rango de IPs públicas, end, IP, fin del rango de IPs públicas. Ahora lo que debemos hacer es la lista de acceso. Access list number permit source wildcard. Esto se hace con el propósito de definir qué IPs van a pasar a la traducción dinámica. En la segunda parte, ya la configuración de NAT, IP NAT source list, lista de acceso de origen, access list number, pool name. En la tercera parte se identifican las interfaces de salida, que en la NAT estática se definen como IP NAT inside y IP NAT outside. Vamos a hacer la configuración en Packet Tracer. Bueno, ahora vamos a configurar el NAT dinámico. Abrimos Packet Tracer. Vamos a usar tres computadoras. El NAT dinámico lo que hace es de una lista de direcciones, de direcciones privadas las asigna a una pública. Vamos a poner un switch, un router y un servidor. Ahora hacemos las conexiones. Conectamos de switch a router y al servidor. Ahora vamos a asignar las direcciones a las PC. La primera será 192.168.1.2. Su puerta de enlace, que será 192.168.1.1. La segunda computadora, que será 192.168.1.3. La misma puerta de enlace. Y ahora la computadora 3, que será 192.168.1.4. Ahora configuramos el servidor, le asignamos su dirección, que es 200.168.1.2. Y nos vamos ahora al router. Vamos a configurar las interfaces. Y su dirección IP será 192.168.1.1. Y la máscara será 255.255.0. Ya no shoot. Entramos a la otra interfaz, que será 200.168.1.2.
Su máscara de subred 255.55.0 no ship. Ahora comenzamos con la configuración del NAT dinámico y colocamos IPNAT pool, el nombre del pool, que será en este caso R1, la dirección privada, que será 192.168.1.2, y el rango, que será hasta la 192.168.1.4. La netmask, que será 255.255.255.0. Ahora creamos la access list. Colocamos el comando access list 1 permit y la dirección, que será 200.168.1.0, y la wildcard mask, que será 0.0.0.255. Ahora creamos la NAT, que será IPNAT inside source list 1 y el pool, que es el 1, que es R1. Ahora damos de alta a NAT, entramos a la interfaz y con el comando que ya habíamos visto antes, IPNAT inside, entramos a la otra interfaz y el comando IPNAT outside. Ahora comprobamos haciendo ping de una máquina al servidor. Comprobamos otra vez. Como podemos ver, ya fue satisfactorio. Ahora vemos el cambio que hizo de la red privada a la pública. Ahí está realizando el cambio de la red 192.168.1.3 a la 200.168.1.2. Terminamos y es todo. Sobrecarga de NAT. Este es utilizado cuando tenemos más direcciones IP privadas por traducir que las IP públicas disponibles. Por ejemplo, en este router solamente se dispone de una IP pública, que puede ser 200.48.225.3. Así voy a disponer de esta IP pública asignada a esta interfaz serial. ¿Cómo se podría hacer para que estos dos hosts salgan a internet? Lo que se puede hacer es configurar el router para una sobrecarga de NAT. Cuando se establezca una conexión TCP/IP desde el host llamado host A, será el origen 192.168.10.11, pero además se asociará a un puerto de origen que podría ser el 1444, por ejemplo, y eso se traduciría a 200.48.225.3 con un número de puerto 1444, y también con el host B. Se tendrá un origen de 192.168.10.12 con un número de puerto de origen 1445 y saldrá con la IP pública 200.48.225.3 también, pero con el número de puerto 1445. Ahora los paquetes que lleguen al router con la dirección 200.48.225.3 y que estén dirigidos al puerto 1444, entonces el router lo va a traducir y lo dirigirá hacia el host A. Y así es como se puede salir con una misma IP pública gracias al uso de numerosos puertos. Bueno, ahora vamos a ver cómo se configura NAT sobrecargado o PAT. Abrimos Packet Tracer.
Vamos a utilizar 3 computadoras, un switch para conectar las computadoras a una misma interfaz del router, un router y un servidor. Conectamos los dispositivos. Y vamos a darle direcciones a las computadoras. Para la primera computadora utilizamos la 192.168.1.1.1.2 con máscara diagonal 24 y asignamos el default gateway 192.168.1.1. Después configuramos la segunda computadora 192.168.1.3 como dirección, igual diagonal 24, 192.168.1.1 como default gateway. Y la tercera computadora, que es la dirección 192.168.1.4, igual diagonal 24, 192.168.1.1 como default gateway. Y ahora configuramos la dirección del servidor, que va a ser la 200.168.1.2 diagonal 24, 200.168.1.1 como default gateway. Entramos al router para hacer las configuraciones de las direcciones de las Fast Ethernet. Entramos a la interfaz Fast Ethernet 0 diagonal 0, le asignamos la IP address 192.168.1.1 con máscara de diagonal 24, 55.255.255.0, no shoot. Después entramos a la interfaz Fast Ethernet 0 diagonal 1, asignamos la IP address 200.168.1.1 igual con máscara diagonal 24. Y no shoot. Ahora vamos a configurar lo que es NAT sobrecargado. Para esto primero tenemos que crear un pool, que es con el comando ipnat pool y un nombre, en este caso se va a llamar R1. Después tenemos que poner la primera dirección, que es de las IPs privadas, 192.168.1.2, que es de la primera computadora. Después tenemos que poner en donde termina el rango, que es 192.168.1.4, y la máscara de la subred, que es 255.255.255.0. Después tenemos que configurar una lista de acceso con el comando access list. Asignamos el número 1, es permit, y las direcciones públicas 200.168.1.0, que es la red, y la wildcard más 0.0.0.255 para diagonal 24. Después vamos con el comando para configurar el NAT sobrecargado, es ipnat inside source. Se asigna la lista de acceso número 1, el pool con nombre R1, y ponemos el sobrecarga con la palabra overload. Y si todo está correcto, esto debe de hacer. Sí, falta configurar las interfaces con el inside o outside. Entramos a interfaz 00, que es la inside, porque ahí está nuestra LAN. Entonces ponemos ipnat inside, y en la interfaz Fast Ethernet 0 diagonal 1 el outside, porque es el que va a donde están las direcciones públicas. Outside.
y comprobamos que todo esté correcto. Aquí nos manda ya el mensaje de que fue exitoso el ping. Y ahora vamos a mostrar dónde se cambian las direcciones. Aquí está, no, se me levó. Aquí cambia la dirección 192.168.1.3, que es la de la PC, por la dirección del servidor, que es la 200.168.1.2, y con eso terminamos de configurar NAT sobrecargado.